Hola, bienvenidos a la consulta de psicoanálisis de Virginia Valdominos, psicoanalista del grupo 0. Hoy quiero hablarles de un trastorno que padecen muchas personas en la población, algunas de ellas sin darse cuenta, y que se llama clínicamente el trastorno bipolar. Bipolar porque tiene dos polos, dos caras este trastorno. Antes de comenzar a explicarles en qué consiste esta patología, esta enfermedad, quiero decirles que el psicoanálisis es una psicoterapia y una ciencia que diferencia entre la salud y la enfermedad como una diferencia de cantidad. Es decir, para el psicoanálisis no hay nada roto en una persona que padece un trastorno o una problemática o un padecimiento psíquico. No hay nada que se haya roto, ni siquiera en las más complejas o graves psicosis, sino que cualquier persona que padece un trastorno de tipo psíquico puede recuperarse completamente con el tratamiento adecuado, que es un tratamiento psicoanalítico. Por lo tanto, la diferencia entre la salud y la enfermedad para el psicoanálisis va a ser una diferencia de cantidad, porque los mecanismos psíquicos que están en juego, que están trabajando tanto para la salud como para la enfermedad, son los mismos. Partiendo de esta base, vamos a decir que el trastorno bipolar es una posición psíquica, una posición de la que se puede salir y que se puede transformar o convertir en otra posición. Lo que pasa es que es una posición en la que ha caído un determinado sujeto, paciente, persona, y de la que le resulta difícil y complicado salir de ella sin una ayuda profesional, puesto que todo síntoma, toda enfermedad, todo padecimiento es siempre la mejor solución que encontró el paciente para responder al conflicto determinado al que se enfrentaba. La posición bipolar, ¿en qué consiste? Consiste en fases de alternancia de un estado de ánimo deprimido, triste, melancólico, con un estado de ánimo de excesiva, exacerbada alegría. En la fase de depresión o melancólica, el paciente pierde todo interés por el mundo real. Es lo que conocemos habitualmente como la depresión. La persona se encuentra deprimida, triste, no le interesa nada de la realidad, a no ser que esté en relación con lo que esa persona, ese paciente deprimido, considera que ha perdido, que puede ser un ser amado, un objeto apreciado o un ideal. Todo lo que tenga que ver con eso que ha perdido, eso sí es llamativo para él y sí le interesa, pero cualquier otra cosa del mundo pierde todo su interés por ella. La persona se encuentra en un estado profundamente doloroso, con apatía, con abulia, insomnio o sueño excesivo, pérdida de peso o engorda mucho. Pero sobre todo lo que caracteriza esta fase del trastorno bipolar es que son los autorreproches y los autocastigos que el paciente se hace a sí mismo. Se considera que no precisa ninguna estima, que no merece ninguna estima ni ningún premio, ni por su comportamiento, por su forma de ser, todo lo contrario, se autocastiga, se autorreprocha, considera que es una mierda, que no merece vivir y además lo hace públicamente, delante de otras personas. Y esto además se suma a una irritabilidad, son pacientes que se sienten irritables,
a diferencia de lo que podría pensarse de una persona que se autocastiga y que se autolesiona, ¿no? En ese sentido se autorreprocha, que debería de ser sumisa totalmente. Sin embargo, el paciente en esta fase de melancolía o depresión también se nota irritable. En la máxima gravedad de esta fase puede llegar incluso a la muerte, al suicidio de la propia persona. ¿De acuerdo? Entonces hay una fase de depresión y esta fase de depresión se alterna con una fase de manía. En la fase de manía el paciente es como si se liberase de su propio yo, se siente liberado de una condena y da muestras de una enérgica actividad, emprende proyectos, se siente invulnerable, dominado por un sentimiento de triunfo y de satisfacción, no perturbado por crítica alguna. Se siente libre de toda inhibición y al abrigo de todo reproche o remordimiento. Puede llevarle esta fase de manía, de excesiva alegría, a tomar caminos arriesgados. En el trastorno bipolar, en el trastorno que también se conoce en la literatura científica como trastorno maníaco-depresivo o psicosis maníaco-depresiva, porque se alternan estas dos fases que hemos visto, la fase de depresión y manía, y además porque tiene un componente algo de la psicosis también, ¿no? En el sentido de que se niega el nombre del padre, la ley, ¿no? En el sentido también de la identificación narcisista, como sucede en la psicosis, ya que en la fase de duelo o de depresión lo que sucede es que se ha identificado el paciente con ese objeto perdido, amado, ¿no? Se ha identificado con él para no perderlo, de tal forma que los castigos que se inflige a sí mismo realmente son castigos que le está realizando al objeto amado, perdido, al que castiga por haberlo abandonado. Este dolor de ese castigo que como decimos, se autoproduce, además se suma a un fuerte sentimiento doloroso por haber sido abandonado por el objeto perdido. En el caso de la manía, la identificación llega a tal punto de que los límites entre el yo y el superyo, que es, por así decirlo, nuestro juez interior, se eliminan. Por eso la persona se siente liberada de toda condena proveniente del superyo. Hemos visto en otros vídeos, y lo vamos a recordar aquí, que el aparato psíquico es un aparato complejo, que está conformado por diferentes procesos, un proceso consciente, un proceso preconsciente y un proceso inconsciente, y por diferentes instancias, ¿no? Que está el ello, que es el caldero de las pulsiones, los deseos inconscientes, que está el yo, que es un mediador, y está el superyo, que es un juez, es toda la instancia moral que hemos internalizado, ¿no? Proveniente de los padres y después toda la normativa social. Entonces, los mecanismos psíquicos del aparato psíquico son los mismos en una persona sana y en una persona enferma. Son los mismos mecanismos psíquicos. La diferencia entre la salud y la enfermedad es una diferencia de cantidad. Y también son los mismos mecanismos psíquicos cuando la persona está sana que cuando la persona está enferma. Es más bien qué se hace con estos mecanismos. Aplicando esto a la posición psíquica que estamos estudiando, al trastorno bipolar, hemos visto que entonces hay una identificación con el objeto amado, y en la manía hay una pérdida de los límites entre el yo y el superyo. De tal forma que se produce el misterio de la psicosis maníaco-depresiva, es esa alternancia de las fases, que en unas fases se encuentra depresivo y en unas fases se encuentra maníaco. Todo puede con todo. Nada se le pone por delante, emprende cualquier proyecto, es capaz de todo, no tiene límite, no hay autorreproche, y es como que el sujeto se ha liberado de ese juez interior que le castiga en la fase depresiva. Y además se alternan estas dos fases de manera cíclica. Si usted padece alguno de estos
alteraciones del estado de ánimo psíquicas. Es decir, que hay veces que usted se siente triste, que quisiera morirse, que no vale para nada. Y hay otros momentos o periodos de tiempo, del año, del mes, en que usted se siente todopoderoso, que puede emprender cualquier proyecto, cualquier acción. Bueno, pues eso hace pensar en que pudiera usted padecer esto que llamamos trastorno maníaco depresivo o trastorno bipolar, pero que bueno, que en la realidad es eso, que usted unos días se siente muy triste y otros días se siente excesivamente alegre. Si usted o una persona conocida padece este tipo de trastornos, queremos transmitirle que existe la posibilidad de tratamiento sin medicamentos desde el campo psicoanalítico. El tratamiento psicoanalítico es el más efectivo para el trastorno bipolar, produce efectos desde muy comenzado el tratamiento y, repetimos, no utiliza fármacos. Es una cura a través de la palabra, a través de entrevistas con un psicoanalista. Nosotros atendemos presencialmente en Madrid, capital, en Alcalá de Henares, en Camarma de Esteruelas, y también atendemos online para aquellas personas que no pueden desplazarse hasta nuestras consultas. Hemos articulado esta forma de atención online a través de plataformas de videoconferencia como puede ser Skype u otras. Pueden contactar con nosotros en el número de teléfono 91 125 77 47 o en el 664 222 008. Muchas gracias, espero que este vídeo les haya resultado de utilidad. Continuamos la próxima.